La conectividad es fundamental para nuestras vidas. Es fundamental para el campo, es fundamental para nuestro trabajo y es fundamental para el país. Así que es buenísima esta reunión, por las dos patas, por la presencia de ustedes, mujeres rurales, por hacer esto posible y por trabajar como hemos trabajado siempre, con gran alegría. Y la rural se siente súper orgullosa de tenerlos todos ustedes acá. Así que bienvenidos y gracias por estar. Gracias Adela por ser la mujer rural dueña de casa hoy e invitarnos. Rápidamente, además de agradecerles por estar hoy acá acompañándonos con esta propuesta, contarles que Red Mujeres Rurales nace en el año 2018, un poco impulsadas por el paso del G20 en Argentina. Muchas de nosotras éramos parte de las discusiones de los grupos y estábamos convencidas que las mujeres rurales éramos muchas, con muchísima diversidad, con muchísima diferencias de territorio, de conocimientos, de roles, de actividades, y nos faltaba estar unidas para potenciar lo que cada una de nosotras hacíamos, mejorar lo que hacíamos, tener más alcance con distintas posibilidades, y así nació esta red, que hoy somos más de 500 mujeres que estamos en todas las provincias del país, que tenemos algunas participantes de países vecinos, que soñamos con ser globales desde el primer momento que nos compramos el dominio globalmujeresrurales.com. Ahí pueden ver todo nuestro trabajo. Y más allá de que trabajamos en un eje de conectividad con educación y capacitación, el desarrollo local con la necesidad de financiamiento para la infraestructura y el área ambiental con producción sustentable y buenas prácticas, reconocemos que la conectividad y la oportunidad de la conectividad nos brinda realmente un potencial ilimitado, y para que eso suceda necesitamos trabajar muchos juntos, y creo que el resumen de la red es eso: nos sentimos puentes detectando la realidad de las necesidades en los distintos territorios y uniendo a todos los actores necesarios para que acciones tengan los resultados que se necesitan para cambiar las situaciones o para potenciarlas. Así que no quiero hablar más porque tenemos un panel de lujo, así que David, te voy a dejar a vos que los presentes. David Miazo es economista jefe de Fundación FADA, y me encanta cada vez que tenemos la posibilidad de contar que FADA realmente es un ejemplo en Argentina, un grupo de productores trabajando para el desarrollo del país, con propuestas para el desarrollo del país. Así que gracias, muchas gracias, David. Gracias, Pilu. Antes que nada voy a invitar a los panelistas. En primer lugar lo recibimos a Rodrigo Jiménez, que es médico veterinario, productor ganadero, director de Las Marías. En segundo lugar a Fabiana Mena, que es gerenta de país de NANUM, presidenta de la Fundación Gran Chaco y también perteneciente a la Red de Mujeres Rurales. Luciana Alugi, que es ingeniera electrónica, líder de planificación de IoT en Telecom Argentina, y Jorge Neme, que es secretario de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal, que van a ser hoy los panelistas. Gracias a los panelistas, muchas gracias a las organizadoras por la invitación, felicitarlas por el moderador que han elegido. No, mentira. Como cordobés tenía que introducir, si no, no me defendía la nacionalidad. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema extremadamente importante para todos los ambientes rurales, que es la conectividad. En este caso vamos a hablar un poquito más de la conectividad digital, donde también sabemos que la conectividad física es también un problema. La conectividad es importante en términos productivos. Por ejemplo, en un trabajo que hicimos con FADA y Telecom, hablamos de un impacto mínimo de unos 1.750 millones de dólares que se pueden generar por año con simples herramientas que hoy están disponibles y que por la conectividad no se pueden aplicar o se pueden aplicar de manera parcial. Relevamos en ese trabajo también cerca de 115 soluciones tecnológicas que hoy están disponibles para la producción agrícola y ganadera, pero un tema muy importante es que gran parte de todas estas soluciones tecnológicas están limitadas o se diseñaron con la restricción de conectividad que ya existe. Por lo tanto, incluso analizando el potencial de lo que hoy existe también ya está muy limitado porque se pensó
en un contexto donde no hay conectividad. Vamos a arrancar la charla, el intercambio con los... si querés ir agarrando un micrófono, con los panelistas, arrancando con Rodrigo, que es productor, entonces vamos a aprovechar a que nos dé la mirada de primera mano, en este sentido, para que nos cuentes qué tecnologías hoy utilizás, realmente aplicás en tu producción como para ayudar a visualizar cuando hablamos de la tecnología y las soluciones en el agro, qué realmente usás, cómo lo usás, qué otras cosas ves con potencialidad, pero hoy por alguna razón todavía no has adoptado, así que nos gustaría que nos ayudes a visualizar qué hablamos cuando hablamos de estas tecnologías que se pueden aplicar. En tu caso entiendo un poquito más a la producción ganadera, pero todo lo que quieras comentar. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Sí, en el caso de la empresa tenemos la problemática en primera persona porque tenemos campos en los cuales tenemos muy buena conectividad y campos en donde no hay nada. Entonces se ve la desigualdad entre uno y otro es importante. ¿Qué tecnología aplicamos? La producción ganadera, bueno, como todos sabrán, los ganaderos, por lo menos en toda la zona nuestra y creo que en el resto del país, siempre hemos venido un poquito atrás de la agricultura. O sea, es como que le estamos copiando a la agricultura que siempre va un paso adelante que nosotros en la implementación de tecnología. En la empresa hacemos tanto agricultura como ganadería y es notable el avance, el desarrollo, el nivel productivo que se alcanzó al margen de cuestiones climáticas o lo que fuere, a partir de esta implementación. En ganadería, ¿qué estamos usando hoy? En ganadería empezamos a utilizar hace unos años el tema de la incorporación, con la incorporación de la caravana electrónica, por ejemplo. ¿Qué es la caravana electrónica? La mayoría lo debe conocer, si alguno no lo conoce, es la caracterización a través de una caravana, un botón o una tarjeta del individuo. En la aplicación de esta caravana, o sea, antes teníamos muchos problemas en el registro de los animales porque tenemos muchos errores humanos, desde quien toma el registro, quien lo lee, quien lo transcribe. Con esto, ¿qué pasó? Nosotros con la caravana y un bastón, un escáner, sabemos el individuo es tal y cual, y a través de la caracterización del individuo mejorar la población. Creo que ese es el punto principal o la ventaja principal que está dando esta tecnología. A través de la conectividad podemos estar aparte permanentemente en tiempo real, ¿no? Sabiendo qué está pasando con ese individuo, qué come, qué no come, ganancia de peso, no hace falta transcribir planillas, se acabó el tema de planillas Excel, planillas a mano, lo que fuere, o sea, nos ahorra mucho tiempo, mucho trabajo, potencia la actividad y nos está permitiendo poder tomar mejores decisiones de la manera correcta. Internet en el campo, algo antes, hasta hace poquitos años, por lo menos en nuestra zona, impensado, también nos facilitó todo el tema de los documentos de tránsito de los animales. Antes tenés que viajar 20 kilómetros, 30 kilómetros, llegar si había internet, no había internet. De esta manera se agiliza la comercialización. Estás en mejor contacto con los agentes que te comercializan, con los frigoríficos. Básicamente, esa es la tecnología que más estamos implementando hoy por hoy en cuanto a ganadería, ¿no? Básicamente. ¿Algo que quieras mencionar de agricultura? ¿O algo que esté ahí en el radar pero que todavía no hayan implementado? No, en agricultura hay de todo. Tenés desde mapas de rendimiento, mapas de suelo, sabés qué zona te produce más, a dónde podés aplicar mayor densidad de siembra o más cantidad de plantas. Desde algo básico como el piloto en el tractor hasta los mapas de rendimiento con la cosechadora, te permite tener un historial de los lotes, aplicar curva de nivel, hacer un uso más sustentable del suelo, del agua. En nuestra zona es un recurso bastante escaso, este año fue escaso en todo el país, ¿no? Pero en nuestra zona estamos acostumbrados, tenemos los campos todos en zona entre marginal y semi-marginal, entonces el tema de curvas de nivel es algo fundamental y que la empresa lo está aplicando en todos los campos, tanto propio como arrendado, ¿no?
el rendimiento, el mapa de rendimiento que nos brinda también las cosechadoras o las picadoras, en el caso de las reservas de forraje, es otra cosa, la verdad que nos ha cambiado la vida. Vos te das cuenta cómo en un campo que nosotros le decimos un campo overo, porque tenés zonas altas, zonas bajas, zonas mejor, donde podés presionar más al campo, donde le tenés que aflojar un poco más. La verdad que es como sacarle una radiografía a los lotes, ¿no? En cuanto a agricultura se avanzó muchísimo, gracias a Dios. Por ahí la problemática, hay buena conectividad, si se trae satelitalmente o lo que fuere, pero tenemos algunos otros problemitas que a veces te detectan desde el centro de operaciones algún drama en la máquina, pero bueno, no te pueden comunicar por la falta de conectividad en el campo, ¿no? Pero bueno, eso quizás lo hablamos un poquito más adelante. Excelente. Entonces estamos hablando de ahorros de tiempo, ahorro de combustible, mejora en la toma de decisiones por más información, ahorros de fitosanitarios, de agua. También acá no estamos hablando solamente entonces de mejoras productivas, sino mejora de indicadores ambientales, ¿no? Vamos un poquito más allá. Por supuesto. Y ¿sabes qué? Perdóname, Sí, por favor. David. No es que quita trabajo todo esto, sino que agrega trabajo, porque necesitas una mano de obra más calificada. O sea, no es que decís, uy, porque tengo el piloto, no tengo... No. Tener un soporte a nivel administrativo, otro que esté en un centro de operaciones, sistema, o sea, es como que va mutando la calidad del trabajo y del trabajador, ¿no? Es muy interesante. Y ni que hablar la parte social, que creo que después lo vamos a comentar un poquito, ¿no? La pandemia con la conectividad nos marcó un antes y un después. Un antes y un después. Nosotros tenemos mucha gente viviendo en el campo, con los chicos, fue una deserción importante a nivel escolar. Bueno, creo que a lo mejor ya lo hablas vos en un ratito. Excelente. Mira, dejaste el pie claro para hablar con Fabiana. Además de este lado productivo que acabas de dar algunos ejemplos, ¿cuáles son estos, no sé si decir impactos, pero la importancia social que tiene la conectividad, sobre todo también en regiones aún más aisladas que la zona agrícola central? Sí, en general, ¿sí? ¿Se escucha? Es un impacto social con mirada de género, ¿no? O sea, bueno, la UNESCO ya hace tiempo reconoció la conectividad y el acceso al mundo digital como un derecho humano, porque justamente hoy, digamos, todas las acciones que podemos desarrollar como ciudadanos pasan por tener conectividad. El acceso, en la pandemia todo eso se puso más en evidencia, pero ya se venía, ¿no? Se venía desde antes. En la pandemia yo siempre digo, toda la política pública que hubo, ¿no? El ingreso familiar de emergencia, o sea, la mayoría de las comunidades, de los parajes, de los pueblos, de la ruralidad pudieron acceder gracias a la conectividad. Nosotros desde Fundación Gran Chaco, por suerte, antes de la pandemia ya veníamos instalando centros de conectividad en zonas remotas de la región del Gran Chaco, del norte del país, y eso le permitió a la gente acceder a toda una serie de políticas públicas que muchas veces son positivas, se diseñan, se piensan, pero después la barrera de la conectividad es la que genera la brecha, no la falta de política, sino la herramienta para poder llegar a implementarla. Y en esa implementación, en ese impacto, hay una brecha de género muy grande. No solamente, o sea, no podemos pensar solamente llegar a los lugares, digamos, a la ruralidad, sino llegar a todas las personas, no solamente a las escuelas. Cuando miramos con lente de género la brecha digital, vemos a veces donde tenemos las mujeres adultas, donde hay menos acceso, ¿no? Y no tanto a las jóvenes. O la falta de dispositivo, a veces llegamos con la conectividad, pero en las familias no hay dispositivo, o hay un dispositivo en mano por ahí del varón trabajador que tiene que viajar, que se tiene que movilizar por una economía, digamos, de escala, por tener que decidir, y entonces esa brecha se aumenta, ¿no? Entonces cuando pensamos en cómo llegar con la conectividad, tenemos que pensar en cómo llegamos de distinta forma a la distinta persona, porque de otra manera las brechas se agrandan, y en vez de generar más igualdad, estamos generando más desigualdad, ¿no? Entonces es muy, digamos, nosotros desde la Red de Mujeres Rurales, cuando empezamos, como decía Pilo, en el 2018, cuando nos juntamos desde las mujeres de la agroindustria a las mujeres indígenas y campesinas, lo primero que descubrimos en ese año de trabajo, que fue muy intenso en todo el país, es que tenemos una agenda común, ¿no? Y que la conectividad es la herramienta para todos los sectores, para reducir la desigualdad.
Y esa agenda de la conectividad sigue. Nosotros desde la Red de Mujeres Rurales somos delegada del Women 20, del G20, acabo de volver hace poco del Summit en la India, donde la conectividad sigue siendo un eje central. Y sigue siendo un problema y con pocas propuestas, ¿no?, de cómo llegar. Así que me parece bárbaro que ahora, siguiendo la ronda aquí con los panelistas, podamos también ver, lo comentábamos hoy antes con Pilo, que tenemos un montón de propuestas en la Argentina, de experiencia que por ahí son piloto, pero que están dando resultados y que tenemos un formato y un modelo para decir, podemos llegar a la ruralidad, pero podemos llegar con igualdad, ¿no? Y que todos los sectores y todas las personas, varones y mujeres, en su diversidad puedan crecer. Fabiana, después nos vamos a meter un poquito, no, pero que nos quedamos un segundo en las iniciativas en sí mismas, pero por tu experiencia y por los que han visto con lo que han trabajado hasta ahora, ¿dónde ves que están el mayor aprovechamiento? No sé si las necesidades, pero en educación, en salud, en inclusión financiera, en el ejercicio de la ciudadanía, por llamarle de alguna manera a todo lo que es trámites con el Estado, etcétera. ¿Dónde ves que está o que la gente usa más una vez que le llega esa conectividad? Es muy difícil separar eso entre lo ambiental, lo económico y lo social, ¿no? Yo creo que es transversal y la conectividad es de triple impacto siempre, pero hay un componente fundamental que para mí es todo lo que, como lo dije al comienzo, el acceso a derechos. O sea, toda la política pública, la política previsional, ANSES, progresar para los jóvenes, toda la beca, hasta presentar desde las escuelas toda la libreta de la asignación universal por hijo, bueno, los IFE que hubo en época de pandemia. Todos los programas, proyectos, hoy pasan por una carga digital y por tener un correo electrónico. A veces el correo electrónico, para dar una idea, llegamos con la conectividad a lugares donde no hay teléfono. Y Google, cuando te registras, te quieren mandar por SMS o el banco por SMS, y no tenemos SMS, tenemos conectividad. Entonces hay que, ¿no?, en eso decir, hay que repensar un poco el modelo. Pero todo eso es para la gente fundamental, ¿no?, y para los docentes, para las escuelas, todo. Y después el acceso a la información climática, que hoy es fundamental. Poder sacar el ganado antes de que venga una inundación, poder prever una sequía, etcétera. El acceso a la información climática en el territorio, por lo menos donde yo estoy, es súper valiosa. Y después todo el acceso al mercado. Pero en general es acceso directo. O sea, antes toda esta zona y esta comunidad estaban mediadas por otro. No tenían voz propia, no tenían una conexión directa con el mundo externo. Hoy sí, entonces eso empodera y genera ciudadanía en general para todo el mundo, ¿no? Excelente, muchas gracias por ayudarnos a visualizar lo que significa todo este lado social de la conectividad, además del lado productivo. Vamos a aprovechar que tenemos a Luciana, que es ingeniera electrónica, para que, antes de pasar también al modelo que propone Telecom en particular, que nos ayudes a entender, también a visualizar de esta misma manera, qué tecnologías, qué alternativas de tecnologías tenemos hoy para llegar a la ruralidad y achicar esa brecha de conectividad. Y si querés, en algún caso, qué pros y contra puede tener cada una o en qué sentido alguna brinda una solución un poquito más integral que otra, como para entender las alternativas que de hecho muchas de ellas hoy se están aplicando en distintas medidas. Bien, bueno, hoy tenemos distintos tipos de cobertura. Hablamos de cobertura buena, de cobertura mala, pero ¿qué tecnologías tenemos detrás de esta cobertura? Algunos ejemplos pueden ser punto a punto Wi-Fi o redes satelitales, sean las redes tradicionales o las LEO, que son las de órbita baja, tipo Starlink. Ahora bien, más allá de los temas de costo y de accesibilidad, lo que tienen en particularidad, la particularidad que tienen es que van a un punto fijo, con lo cual dejan de lado lo que es la movilidad, la cobertura en el lote, el camino rural. Entonces, frente a esto, nosotros nos preguntamos, ¿el 4G puede ser una solución? Y en principio podría ser una solución. ¿Por qué? Porque 4G da continuidad de servicio en todo un área y no solamente en un punto. Cuando hablamos de 4G, ¿de qué hablamos? Hablamos no solo de un sitio puesto en medio de la nada, sino hablamos de un ecosistema de sitios, ¿no?, que den esta cobertura continua. De una persona que pueda estar hablando desde el lote, una persona que pueda estar mirando Netflix en su casa, o alguien que pueda estar monitoreando remotamente las variables del campo en tiempo online. Ahora bien, la siguiente pregunta es, si puede ser una solución, ¿por qué no tenemos desplegado 4G en todo el país?
La lógica de despliegue actual de las redes móviles se basa en cantidad de personas por torre. Esto genera un ingreso que permite tener una visibilidad sobre el repago de esta infraestructura. Ahora, cuando estamos hablando de sitios que tienen baja densidad de población, este repago no es visible, es inviable económicamente. Es por esto que hay que pensar en otros modelos. Ahora, ¿por qué es tan importante esta conectividad de la cual estaban hablando, ¿no? Hasta ahora vimos que había varios informes que hablaban de los aspectos cualitativos de la cobertura, si era buena o mala cobertura, pero dejaban de lado el impacto de esta cobertura. Para eso se elaboró junto con FADA el informe que mencionaba antes David, en el cual, si bien el eje central es el impacto económico, también obviamente tenemos los otros dos impactos que son igual de importantes, que es la parte social y la parte ambiental. Ahora bien, en ese informe, los números que veíamos es que solamente con prender la conectividad tenemos ahorros de aproximadamente 1.750 millones de dólares por año. ¿Esto qué significa? ¿Que tenemos que desarrollar nuevas tecnologías para tener estos ahorros? No. Con las tecnologías que hoy tenemos, con solo prender la conectividad se podrían tener estos beneficios, sea en reducción de traslados, por monitoreos post cosecha, por distintas variables, hoy podremos tener estos ahorros. Por otro lado, también vimos lo que es el informe del MIT Technology Review de el PBI de Brasil y la evolución del PBI de Brasil en los últimos 20 años. El PBI del agro aumentó 4 veces en los últimos 20 años. Y cuando miramos la superficie cultivada, vemos que aumentó solamente 2 veces. Entonces la pregunta es, ¿y por qué pasó esto? Y uno de los principales motivos se debe a la digitalización. ¿La conectividad fue la causa? No, la conectividad es una herramienta más necesaria para facilitar la incorporación de la digitalización en todo el ambiente del agro. Ahora bien, todos estos datos, ¿por qué los mencionamos? Porque nos proporcionan información concreta de por qué es tan importante, necesaria y beneficiosa para todos los actores del agro tener conectividad y por qué deberíamos pensar en algún modelo de solución en conjunto. Muchas gracias. Para entender bien, soy economista, la diferencia entonces, tenemos un punto a punto, mencionaste, una solución satelital, eso básicamente que nos da una solución en un punto. En un punto, claro. ¿no? O sea, un solucionamos punto. La conectividad en el casco. El casco, podés, claro, hacer una extensión con un Wi-Fi, pero es solamente muy acotado esa solución. Entonces, cuestiones como los monitoreos y todas estas cosas quedan Exacto. fuera del alcance de esa conectividad, aunque en ese casco de campo tengamos esa solución. Bien, gracias por a los que no sabemos mucho ayudarnos a entender. Vamos a aprovechar la experiencia de Jorge en el gobierno actualmente con temas de planificación, competitividad, este tema claramente muy relacionado, para que nos cuentes cómo ves la conectividad en Argentina y la brecha, si has tenido acceso a algún conocimiento de información de otros países, cómo está Argentina respecto a otros países de la región, para después, en una segunda ronda, empezar a ver qué cosas se están haciendo o se pueden hacer hacia adelante. Bueno, primero muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto compartir con esta mesa, David. Gracias a Pilu por la invitación. El tema es un tema, yo diría, central para la Argentina de hoy. En cualquier proyecto que pensemos de crecimiento y desarrollo económico, el tema de la conectividad ocupa uno de los primeros lugares. Decía Sarmiento hace más de 170 años que el mar que caracteriza a la Argentina es la extensión. Y eso sigue siendo un problema 170 años después, a pesar de las tecnologías que disponemos. Seguramente Sarmiento lo pensaba en esa época muy influenciado por el pensamiento francés y el hecho de que las naciones eran más bien pequeñas en Europa y se concentraban alrededor de sus grandes capitales. Y siendo, a pesar de ser él un hombre del interior, no veía horizonte posible en esa enorme extensión que tiene la Argentina y hace que sea hoy todavía es el 8º país en el mundo con territorio. Ahora bien, hoy tenemos tecnología que podría suprimir ese mal, de alguna manera curar ese mal de la extensión. No solamente la conectividad, sino también la capacidad de construir ferrocarriles, caminos e integrar efectivamente el territorio.
aunque podemos decir que finalmente un territorio se integra por los habitantes de ese territorio que ejercen sus derechos plenos en cada uno de los lugares del país. Una de las cosas muy interesantes que leí hace unos días en un informe es que la curva de concentración de la población en el Gran Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires ha empezado a cambiar muy tibiamente, pero aparecen ciudades del interior que son muy atractivas desde el punto de vista de las posibilidades de trabajo y de realización de vidas en esos lugares. Entonces sabemos que Neuquén, por ejemplo, ha crecido en su población el 31% en los últimos 10 años, y hay otras ciudades del norte argentino que empiezan a tener fenómenos singulares y muy parecidos a eso, y creo que eso es una buena noticia. Ahora, esas buenas noticias son una base inicial para pensar en cómo estimulamos e incentivamos esos procesos para realmente integrar el territorio de una manera mucho más rica y variada y diversa. Ahora bien, además de las tecnologías hay una trama de empresas alrededor de la conectividad. Hay empresas públicas e instituciones públicas y hay empresas privadas, desde grandes compañías como Telecom, como Movistar o como Claro, con empresas locales menores, pero que tienen cables, tienen redes de fibra óptica y dan múltiples servicios. En general, todas las compañías se han concentrado en las ciudades. Y sea bienvenida esta iniciativa de Telecom, que estuve viendo el otro día, de hablar de clústeres como una propuesta para incrementar el nivel de la conectividad rural. Ahora bien, creo que yo diría que es insuficiente. Que en realidad el problema que tenemos es, por un lado, podemos medir, como ha medido en muy buen estudio David con FADA, lo que representaría en ahorro desde el punto de vista estrictamente económico, y haciendo un análisis de las principales variables económicas que tienen que ver con el desarrollo agropecuario, logística, información, climatología, transporte, viajes y una cantidad de cosas que él mide. No recuerdo todo, pero el trabajo es realmente muy completo y a quien le interese el tema se lo recomiendo. Creo que habla de los 1.350 millones de dólares, que no es una cifra menor en la Argentina. Pero además de eso hay otras cuestiones que señaló aquí muy bien la compañera. Hay cuestiones culturales, hay cuestiones de recreación, hay cuestiones de acceso a derechos. Es decir, el tema de la conectividad es lo que ofrece la posibilidad en el mundo de hoy de ser un ciudadano pleno de un país. Y desde ese punto de vista yo diría que es necesariamente un punto clave de la política pública de cualquier país. Quiero decir que cuando estuve en un breve paso por la vicejefatura de gabinete, me reuní varias veces con las empresas de telefonía celular que proveen el servicio de Internet, junto con los organismos del Estado que tienen que ver con la conectividad. Con la conectividad tiene que ver el ENACOM, que es el ente regulador y quien administra el Fondo del Servicio Universal para las Comunicaciones. Tiene que ver ARSAT, que tiene una buena parte de la infraestructura de fibra óptica en el país, tiene una red a la que extendimos en ese momento en 6.000 kilómetros. ARSAT está llegando a los 40.000 kilómetros de red de fibra óptica. Tiene que ver también el Correo Argentino, que tiene un puesto o un lugar en cualquier lugar de la Argentina, en el lugar más imaginable. Llegan a todo el mundo, en algunos casos a lomo de mula, pero llegan a entregar jubilaciones a la puna en el lugar más, digamos, aislado de la Argentina. Y obviamente las compañías de las que hablé, las grandes, las medianas y las chicas. Y todo ese conglomerado a los que debemos sumar universidades e institutos de CONICET que investigan el tema y trabajan en el tema, deberíamos articularlo en una política. Yo la verdad que tuve la idea, la iniciativa, convoqué a las empresas, les planteé que había que... Ustedes saben que la telefonía celular está judicializada por las empresas, por el decreto 690. Les dije que había que tratar de superar ese decreto con un decreto nuevo. Les pedí una propuesta.
les dije que las comunicaciones son algo tan esencial en la Argentina como para estar, digamos, en un conflicto jurídico, que era una cuestión política que había que dirimir entre los públicos y los privados, y que estábamos dispuestos a avanzar. Bueno, finalmente la verdad que hubo pocos avances, algunas cosas muy buenas que hicimos con ARSAT en extensión de la red, algunas cosas muy buenas que hicimos con el NACOM, y algunas cosas muy buenas que hicimos con el Banco Mundial y el BID para promover inversión en conectividad. Porque el otro punto es que, además del Fondo de Servicio Universal, que tiene varios millones de dólares en reserva para promover la conectividad y llegar a lo universal, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento tienen financiamientos generosos para el tema, que en el caso del Banco Mundial son el orden de los 40 millones de dólares del programa que llamamos Agro 21. La Argentina tiene una enorme cantidad de recursos financieros provenientes de los bancos multilaterales para aplicar al desarrollo agropecuario, a la infraestructura de caminos, a la infraestructura de electrificación rural, a la infraestructura de riego y también a la infraestructura de conectividad. Por lo tanto, creo yo que es momento que pensemos que trabajando juntos, Estado y empresas, podemos llegar a armar un plan que, como bien dijo la compañera, y yo en algún momento creo que lo dije casi con las mismas palabras, universalicemos el servicio de 4G a todo el territorio argentino. Que en la Argentina todo el mundo tenga acceso en cualquier lugar que se pare con su auto, con su bicicleta, con su moto, con su mula o con su caballo, al 4G. Y ya con eso podemos decir, todos estamos comunicados, todos tenemos plenos derechos. Me parece que ese es el desafío que tenemos en el periodo que se abre, en el nuevo gobierno, y me parece muy claro que es un desafío absolutamente alcanzable. Les quiero mostrar un par de cosas. Creo que lo de Telecom tiene un problema, y se lo dije a uno de sus directores, no visualiza al Estado como socio, y eso es una limitación. Me parece que del mundo, del área privada también hay que ver al Estado como un socio posible. Porque el Estado tiene capacidades. Y les voy a mostrar un dibujo, que puede ser que lo vean. Hay una línea celeste. Esa línea celeste llega aquí, en este punto vertical, el más alto, a 260 millones de dólares anuales de ejecución de programas multilaterales. Esa línea celeste se cae aquí, en el año 2019, a 40 millones de dólares de ejecución de proyectos de bancos multilaterales. ¿En temas agro? Yo acá. ¿En temas agro, Jorge? ¿O en temas en general? No, temas agro. Tema agro. Toda la cartera de financiamiento que tenía el Ministerio de Agricultura y que hoy tiene la Secretaría de Planeamiento, porque el ministro Massa transfirió toda la cartera. Toda esa cartera se compone de 12 operaciones de financiamiento internacional con 6 bancos multilaterales. El total de los compromisos financieros son 1.400 millones de dólares. Perdón, 1.400 millones de dólares, de los cuales están disponibles para inversión. Hoy hay 329 que en los últimos 3 años se ejecutaron y hoy hay disponibles 1.102 millones de dólares para inversión. Esos números tenemos disponibles en el Estado argentino y además tenemos la limitación y la incapacidad porque de alguna manera los equipos técnicos han sufrido un proceso de desguace importante que hoy la limitación fundamental es la formulación de proyectos y la gestión de esos proyectos. Por eso todo esto se demora. Con esto quiero decir que la articulación público-privada podría resolver algunas de estas carencias y ayudarnos a ejecutar estos recursos de manera mucho más rápida y eficiente. Y desde el gobierno estamos absolutamente abiertos a poder trabajar junto con ellos, más allá de viejas diferencias
que creo que si nosotros estamos pensando en un proyecto de reconstrucción del tejido social y productivo de la Argentina, pensando en retornar a los niveles de bienestar que teníamos hace más de 50 años, que hemos perdido, creo que es absolutamente necesario que nos pongamos a trabajar juntos para superar esta brecha. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Claramente, en esta primera ronda hemos visto que es muy importante en términos... Disculpen que... frené el aplauso, discúlpenme. Ahí estamos. En esta primera ronda hemos visto que es muy importante en términos productivos, muy importante en términos sociales, muy importante en términos de equidad y desarrollo territorial. Están las tecnologías y se puede en términos de financiamiento y asociativismo público-privado. En esta segunda ronda, la idea es ir un poquito más hacia esa última parte que inició Jorge, yendo ya a la práctica, a las posibles soluciones y propuestas. Vamos a arrancar con Rodrigo para tratar de entender cómo te limita. Recién hablaste de, bueno, hay tanto estas tecnologías disponibles, esto aplicamos. ¿Cómo te limita la falta de tecnología? Y en qué medida, creo que ya lo introdujimos un poco con algunas soluciones, te has dado de manera, o se han dado como empresa, de manera individual una solución ante esa falta. Como te decía hace un ratito, tenemos dos realidades en el caso de nuestra producción, en campos que están totalmente conectados y campos en los cuales no tenemos nada de conexión. Entonces la sufrimos en primera persona, la no conectividad, ¿no? ¿Qué consecuencias tenemos? La agilidad a la hora de tomar decisiones, desde la problemática diaria, no sé, una enfermedad en un animal, mira lo que te digo, una enfermedad en masa de rodeo, hoy te mandan un video, un WhatsApp en los lugares donde hay conexión y más o menos podés llegar a orientar a la gente por dónde va la cosa, ¿no? En los lugares donde no estén, tenemos un campo donde hay que hacer 45 kilómetros para poder tomar algo de señal de teléfono, ¿no? O sea, no estamos hablando ni siquiera de 4G para poder hablar. La toma de decisiones ahí se hace muy difícil, se hace complicado producir. Necesitas mucha presencia física, es tiempo, trabajo, esfuerzo, viajes. Cuando donde tenés mayor conectividad lo solucionas de otra manera. La agilidad a la hora de la comercialización no es lo mismo. De vuelta, viajar, buscar, imprimir, sacar, es otra la dinámica en los lugares donde las tenés, a donde no está disponible esta herramienta. Yo creo que lo que decían del tema de 4G sería fundamental. ¿Nosotros qué hicimos? En algunos de los campos donde necesitábamos un poquito más de conectividad, como es en Engorde Corral, donde tenés unas producciones más intensivas, necesitas la información más al instante, tomamos una solución punto a punto, o sea, hablamos con la gente local del pueblo, llevamos un internet, ¿no es cierto? Tenemos wifi en el casco, vos lo dijiste, en el casco, en los corrales tenemos, ahora haces 1500 metros y ya no podés mandar ni siquiera un audio, ¿no? Pero bueno, ahí se solucionó. Ahora hay otros lugares, como el otro campo te digo, que no tenemos ni siquiera esa posibilidad. No está el servicio directamente. Este punto a punto no es como cuando yo quiero internet, entro a la página, pongo mi dirección y viene el técnico a conectarme. ¿Algo más complicado de eso? No, por supuesto. Tenés que hablar, ¿no es cierto? En el caso nuestro de cooperativa, te lleva, ¿no es cierto? Te instala en una cooperativa en un pueblo relativamente cercano, está a 70 kilómetros. Te instala, te brinda el servicio, bueno... tenés que poner una antena en tu... Tenés que poner antena, así como cualquier... Tenés que tener electricidad. Exacto, tenés que tener, por supuesto, electricidad, tal cual. Yo creo que la solución ayudaría mucho, como bien decían los otros panelistas, la solución no va a venir de forma mágica e individual. Entiendo a las empresas de teléfono que al hacer una inversión necesita una rentabilidad. Entiendo al gobierno que está disponible y también creo que los productores estarían dispuestos. O sea, es hacer algo mancomunado, ¿no es cierto? En el caso del ambiente rural estoy hablando. Todos los actores veo que están dispuestos a participar, a tratar de dar una solución. Desde el nivel productivo, desde la producción la necesitamos de manera urgente. Las diferencias en un campo conectado a uno no, cada vez se hacen más grandes. Y hoy por hoy, cuando los números son tan finos en cualquier producción, eso se nota, ¿viste? Se nota. Sí. Bien,
Muchas gracias. No, además, perdón, esa solución punto a punto vale no muchos miles, pero algunos miles de dólares tenés que invertir y un costo relativamente grande. Sí, o sea que muchos productores ya están hundiendo cierto capital, están dispuestos a pagar, digamos, exacto, en ese sentido. Exacto, tal cual. Vamos con Fabiana para que nos puedas contar la iniciativa que ustedes están aplicando en el Gran Chaco para conectar comunidades, mujeres, y nos ayudas a visualizar cómo se hace y cómo uno de estos prototipos, o no sé si es el prototipo, estas iniciativas que ya se están dando, cómo funcionan. Bien. Bueno, nosotros empezamos en el 2014 a pensar justamente la solución. Veníamos trabajando en la región, pero veíamos que había 3 problemas grandes que eran, digamos, que no se podían resolver solo desde los territorios, que era el acceso al agua, la comercialización y la conectividad. Ahí empezamos a juntarnos, ONG, productores, gobiernos locales, empresas. Ahí lo conocimos a Jorge, que empezamos a juntarnos justamente en una gran diversidad de actores de la agroindustria, con los globos, con varias gente, a ver, porque nosotros veíamos que desde el territorio esa cuestión no la podíamos resolver sola. Bueno, se hicieron varias cosas en los otros 2 ámbitos respecto a la conectividad. Ahí empezamos primero un primer modelo que lo sumamos a Samsung, trayendo conectividad, en este caso satelital. Así que probamos todo. Empezamos con satelital en los lugares más aislados, donde no había ni siquiera luz eléctrica, solo con generador en algunos lugares. Pero lo que queríamos proponer es que la conectividad fuera administrada localmente por organizaciones de productores y de productoras, campesinos, ganaderos, indígenas, artesanas, etc. Y que ellos mismos administraran y se apropiaran de esa tecnología. ¿Sí? Entonces, bueno, a partir de ahí desarrollamos todo un modelo, pero veíamos que no era sostenible. ¿Sí? Por eso el programa que sigue creciendo se llama Nanum, que vos me preguntaste, Nanum viene justamente de Samsung, es un nombre, una palabra coreana. Muchos piensan que es Wichi, pero no, es de Corea. Pero después ya la gente se apropió tanto que se decidió dejar este nombre, que quiere decir compartir, ¿no? Y es justamente llevar a la conectividad a las zonas rurales para que de ahí se abra el mundo. Hoy Nanum sigue creciendo y nosotros como que trabajamos en 3 ejes. Uno, la conectividad. Segundo, un plan de formación, de apropiación estratégica con esa modalidad diferente, porque no son clases de informática, es otra forma, otro desarrollo pedagógico que hay que pensar. Y lo otro, el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas. A veces, si no llega, digo, hay que pensar por ahí un sistema para que se puedan levantar los datos offline y después cargarlo. Digo, también tenemos que pensar que la tecnología se adapte a nuestra realidad de un territorio tan extenso y dejar de pensar que vamos a llegar a todo lado, ¿no? Digo, también hay que pensar nueva tecnología adaptada a nuestra realidad. Pero bueno, respecto a la conectividad, ¿qué hicimos? Partimos de la experiencia satelital insostenible, obviamente, carísimo, subsidiado, pero porque era un primer paso de acceso, sabiendo que eso se tenía que pagar, pero pensando en la sostenibilidad. Y ahí vimos que para que sea sostenible tenía que ser una conexión domiciliaria. O sea, la gente, como todos nosotros, estamos dispuestos a pagar un servicio que tenemos en nuestra casa, pero es más complicado pagar un servicio de un centro comunitario, aunque yo sea socio, parte, digamos, era más difícil. Y además necesitamos más escala. O sea, la sostenibilidad económica se da con mayores usuarios. Y ninguna de las grandes telcos están interesadas o les cierran los números, digamos, es muy difícil poder llegar a esa zona porque son poblaciones muy dispersas. Ahí empezamos a trabajar con el Estado. Bueno, en los últimos 3 años logramos con ENACOM, Jorge, logramos una resolución donde cambiamos un sistema de ENACOM que para nosotros fue un logro enorme porque había trabas justamente institucionales porque prácticamente si vos como pequeña empresa querés registrarte, querés pedir el servicio, la autorización para que ENACOM te dé la autorización a vender el servicio, reconocen solo pueblo grande. Y todo el mapeo de nuestro territorio, digamos, donde estamos, son comunidades más chicas. Entonces ni siquiera podían pedir el servicio. Así que ENACOM cambió su propio, digamos, sistema interno, habilitando a lugares de menos de 5.000 habitantes para que una empresa de conectividad pueda pedir para vender el servicio en ese lugar, ¿no? Entonces hay como que transformar y trabajar en todos los niveles para poder lograrlo. Bien, entonces en esa estrategia, ¿qué hicimos? Vimos que las empresas, las grandes empresas, no le convenía, era muy difícil poder llevarla al territorio porque efectivamente eso no pasa solo con conectividad. Programas como PERMER, de electrificación rural,
tienen los grandes problemas de cómo mantener después el servicio en las zonas rurales, ¿no? O sea, para cualquiera ir hasta allá a arreglar un panel es insostenible. Entonces ahí lo que hicimos es, ¿quiénes están en el territorio? Los productores y las productoras. Entonces fortalecimos una red de organizaciones locales generando unidades de negocio de conectividad en alianza con empresas licenciatarias del servicio, pequeñas empresas, no con las grandes, pequeñas empresas con una vocación social, local, ¿sí? Con cierto know-how, ¿no? Que saben cómo configurar, cómo conectar, que hacen alianza, hacen un contrato y se asocian con la organización de productores locales, que forman a jóvenes que ya están en el territorio, que son productores y que además desarrollan la capacidad de instalar internet en su zona, atender a su cliente, a sus usuarios. Entonces los números cierran un poco más, no cierran del todo todavía, pero cierran un poco más, porque la inversión troncal, las torres tienen que ser una inversión pública. No hay forma de que eso sea un crédito. Por ahora, bueno, con ENACOM avanzamos, todavía no logramos el financiamiento, pero tenemos fe que lo vamos a lograr en algún momento. Pero sí hacemos que cada una de esas asociaciones también empezó a inscribirse como licenciataria de ENACOM. O sea, un poco el plan es, todo podemos vender internet. Digamos, tenemos en nuestra experiencia dejar de pensar que va a venir de afuera la solución, sino que tenemos que asociarnos con otro que sabe cómo hacerlo y ampliar esta red territorial y que se desarrollen más capacidades para poder llevarlo adelante. Hoy tenemos varios centros, bueno, estamos ampliando, estamos con los modelos, la gente está dispuesta a pagar. Piensen que empezamos con, ¿no? Empezamos con la domiciliaria que salía bajada a $120, hoy sale más de 200 y pico, hoy sale más baja la fibra óptica. O sea, la tecnología también va cambiando, los costos van aumentando, estamos en un contexto inflacionario, no es fácil, pero la familia indígena más pobre y los campesinos más aislados están dispuestos a pagar más de 5.000 pesos el abono y lo pagan todos los meses porque saben que están ganando, porque están ahorrando en un montón de cosas, están accediendo a un montón de servicios, ¿no? Entonces, nuestro modelo tendrá mucha cosa para mejorar, pero realmente, digamos, es algo que está funcionando y que más o menos en esa zona le encontramos la vuelta para llevar la conectividad donde antes no había. ¿Nos recordás, Fabiana, en qué región están trabajando con estos modelos? Estamos en Santiago del Estero, Chaco, Salta, Formosa y Jujuy. Excelente, muchas gracias. Luciana, ¿cuál sería, recién terminaste concluyendo que el 4G claramente es una versión superadora, digamos, de otras soluciones más puntuales? ¿Qué camino ven ustedes en Telecom como viable para poder acercar la conectividad a la ruralidad? Bien, entendiendo que el modelo tradicional no sería hoy una opción viable, nos pusimos a pensar en otras miradas, ¿no? Y nos surgió esta idea de que en la conectividad tenemos un origen de una comunicación, pero también tenemos un destino de la comunicación. Cuando hablamos de origen, pensamos en los productores, en los trabajadores, en las familias que están involucradas, pero tenemos que empezar a pensar en los destinos, en la cadena de valor que está involucrada en ese destino. Por ejemplo, un camión al que lo están esperando en el puerto para salir, o por ejemplo, un monitoreo remoto de seguridad, o un soporte remoto de maquinaria. Son todas cosas que le agregan valor no solo al origen, sino al destino que lo está esperando. En función de esto dijimos, bueno, ¿cómo podemos dar una vuelta a alguna propuesta para que incluya no solo a los orígenes, sino también a los destinos de esta comunicación y al valor que esa comunicación está generando? Es por esto que entendimos que el modelo que podría llegar a ser una solución tiene que ser un modelo colaborativo, en el cual todos los actores del agro estén involucrados, desde el productor hasta el semillero, el fabricante de maquinarias, insumos, todos ellos forman la cadena de valor y además tenemos el rol del operador, obviamente, pudiendo garantizar un soporte, un mantenimiento y la evolución del 4G, en algún momento también el 5G, pero el operador presente con ese mantenimiento que sea sustentable en el tiempo y poder también garantizar de alguna forma ser facilitadores de los despliegues a través de los gobiernos locales y de las instituciones, entre los vínculos en empresas o planteando programas de desarrollo y de potenciamiento de toda la parte social, ¿no? Ahora bien, entendemos que es un problema
que abarca toda la ruralidad en Argentina en general, pero que es muy difícil atacarlo en conjunto de una. Entonces dijimos, bueno, vamos a plantearlo de a partes, el problema. Y ahí surgió la idea que comentaba Jorge antes del modelo de clústeres. Llamamos un clúster a una zona que está acotada geográficamente, aproximadamente unas 500.000 hectáreas, como para tener una idea de dimensión, en el cual hay cobertura parcial de red 4G, pero hay huecos de cobertura. Entonces la idea es, con todos los actores de la ruralidad, poder acordar una forma de realizar este despliegue para dar continuidad de servicio en todo el clúster, ¿no? Creemos que es muy importante el compromiso de todos para poder realizar inversiones que sean sustentables en el tiempo, poder realizar un primer clúster y que este modelo sea replicable al resto del país. O sea, como en el territorio no hay tantos clientes para un modelo tradicional de negocios, buscamos también a agroindustrias, otros sectores, otros socios de la cadena que se van a terminar viendo beneficiados porque todo ese sector tenga conectividad. Digamos. Exacto. Por ejemplo, nos pasó, te cuento un caso en La Chispa, es una localidad que está cerca de Venado Tuerto, que tiene menos de 500 habitantes. Levantamos un sitio a costo de Telecom y en el verano a uno de los productores que está servido por esa torre tuvo un problema con una de las bombas de pivote de riego. Si hubiese tenido que venir un service, habría tardado días, no sabemos cuánto, en medio de la seca, con el costo del viaje, el costo obviamente de todo el tiempo que le hubiese llevado la reparación. Lo pudieron resolver con una videollamada de WhatsApp, en la cual el service le indicó en dónde estaba el problema y lo solucionaron. De ese ahorro que se benefició el productor, de aproximadamente unos 400.000 pesos nos contaban, el ahorro también que le impactó al service, porque el service puede atender así a más gente, ¿no? Telecom vio solamente la llamada de WhatsApp como monetización, que son 10 pesos. 10 pesos para sostener infraestructuras de miles, cientos de miles de dólares es muy difícil económicamente. Pero bueno, hay mucho valor ahí, hay muchas oportunidades y bueno, por eso es que planteamos un modelo colaborativo entre todos. Excelente. Exactamente. Vamos configurando un modelo de solución. Y ahora cerramos, Jorge, esta vuelta con vos. Ya introdujiste alguna cuestión, pero para identificarlo mejor, 3 preguntas en una, 2 de nuevo, ya las empezaste a decir, que es tratar de comentar algunas de las iniciativas actuales que hay. ¿Cuál es el rol de los organismos internacionales como posible fuente de financiamiento de estas inversiones o de cofinanciamiento entre privados más públicos con financiamiento internacional? Y después el desafío de generar estrategias, generar soluciones que trasciendan los gobiernos y que se puedan constituir en una política de Estado. Te dejo el desafío también de cómo responder esas 3 preguntas más o menos corto, pero... Bueno, en primer lugar algo dije. Creo yo que nosotros, además de tener una comprensión del tema y de alguna manera compartir el conjunto de necesidades del sector rural, desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista de la necesidad de ampliar derechos y lograr ciudadanía plena, acceso a la educación, a la capacitación, a la formación continua, al esparcimiento, todas las cosas que ofrece una buena conectividad. Creo yo que el tema requiere de una gestión, sobre todo del Estado, muy firme y decidida, y hace falta sentar bases, sobre todo en este momento donde hay muy pronto, a los 120 días, un nuevo gobierno, por lo menos que se encuentre con un cuerpo documental que no sea tan sencillo decir esto no lo hago más, pues ya nos pasó, cómo se paró la inversión pública en riego, por ejemplo, entre el 2015 y el 2019 es notable. Nosotros pasamos del orden de los 200 millones de dólares en obras por año a prácticamente 0. Y yo creo que cuando nosotros miramos la construcción de competitividad y de mayor productividad en el territorio argentino, hay 2 cuestiones que son fundamentales. Vos hablabas del ejemplo de Brasil, creo. Una es el riego y otra es la conectividad. El riego podría multiplicar
la Argentina puede regar 6 millones de hectáreas, está regando 2. Y cada una de esas 4 millones de hectáreas adicionales tiene productividad por 2,5 hectáreas. Por lo tanto, vos estarías incorporando 10 millones de hectáreas al cultivo en términos de secano, de valor, si vos sos capaz de adicionar 4 millones de hectáreas a la red actual de riego en la Argentina. Y ni te cuento si vos lográs generalizar el riego tecnificado, que es una asignatura pendiente que tenemos en las zonas donde se riega de modo muy tradicional, el Valle del Río Negro, Mendoza y algunos otros lugares del país. Entonces, pero además de eso tenés un vector fenomenal en el riego. El riego está asociado al empleo, a los productos de valor agregado, de mayor valor agregado, y por lo tanto, y de trabajo más intensivo. Entonces vos tenés además desplazamiento de la población hacia el Valle del Río Negro, hacia el Valle del Río Chubut, hacia la provincia de Salta, hacia la provincia de Chaco y Formosa, donde tenés cuencas hídricas muy generosas que, digamos, tienen enormes reservas para regar. Entonces, todo eso es posible, además, y completamente posible si hay conectividad, porque las nuevas poblaciones que están conectadas en la ciudad no van a ir, no se van a desplazar a un lugar donde queden aisladas, desconectadas de la escuela, de la maestra, de Netflix, de la televisión diaria, además de la información climática, de la información de mercado, de la información sobre las tecnologías disponibles para poder operar. ¿Qué estamos haciendo? Estamos con proyectos en prácticamente 20 provincias de conectividad asociados a los gobiernos de provincia. Inversiones en redes, en algunos casos inversiones en radio base, ampliando el espacio, en sociedad con ARSAT. ARSAT acaba o está firmando un convenio con el INTA. El INTA va a desarrollar un gran portal con el conjunto de la información útil para el sector. Información de tecnologías disponibles, variedades de semilla, información sobre prácticas de cultivo, información sobre oportunidades de cosecha. Es decir, un productor va a encontrar en ese portal que estamos desarrollando y en aplicaciones que estamos desarrollando un conjunto de instrumentos y herramientas para poder mejorar su productividad. En el caso del riego, el manejo de las cuestiones de riego tecnificado, si es riego por goteo, si es riego por pivot, si es riego por cañón, si el goteo es subterráneo, si el goteo es sobre la superficie. Todo eso va a tener incorporado un portal que estamos haciendo en acuerdo con el INTA y lo estamos financiando con recursos del Banco Mundial. Es decir, que las acciones que estamos haciendo son muchas. Lo que queremos armar, además, y construir, es un cuerpo documental de todo esto para que no sea tan fácil patear el tablero el día que llegue otro gobierno, cualquiera sea el signo que llega. Porque quiero decir que no es privativo de otro gobierno, de otro sector político, sino en general, en la política hay muchas personas que creen que la historia llega cuando él llega al escritorio ese. Y empieza todo de vuelta como si todo lo que se hubiera hecho antes no existiera. Y me parece que es un mal muy argentino que nosotros debemos curar. Debemos resolverlo y debemos superarlo. Así que las acciones son realmente importantes. La construcción de redes a nivel público avanza de manera sostenida, el diálogo con ARSAT, el diálogo con ENACOM, el diálogo con el Correo, el diálogo con el INTA, el diálogo con algunas universidades que están trabajando muy bien el tema y con algunos institutos del CONICET está. Nos hace falta mucha más fluidez en la relación con el sector privado. Hoy, como digo, hace unos días hablamos con directores de ENACOM, lo hablé después de conocer en la presentación que te comenté que vi la propuesta de clústeres y me dijo que están absolutamente abiertos a sentarse a conversar. Así que me parece que en poco tiempo más vamos a tener una mirada conjunta de la problemática, un diagnóstico y un conjunto de acciones que lentamente van a poder empezar a superar el déficit. Hoy la Argentina, parece mentira, es el 5º país en América Latina en conectividad por habitante. Es decir, que estamos al borde del descenso y me parece que podríamos y tenemos condiciones,
sobre todo porque tenemos un sector enorme en economía del conocimiento que puede generar productos de altísimo valor para incorporar a la red. Si pudiéramos comunicarlo, podríamos estar primero. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, claramente conectividad es productividad, es competitividad, es inclusión, es ciudadanía. Tenemos las herramientas tecnológicas para hacerlo, tenemos los intereses. Le dejamos acá la asignatura a las mujeres rurales que tienen también en su propia red todos estos aspectos tanto productivos como sociales, porque claramente también como usuarios, como usuarias, tenemos la responsabilidad de tratar de ayudar a trazar estas estrategias para que puedan trascender los gobiernos, para que puedan trascender las empresas, para que puedan servir a los que realmente terminan siendo beneficiarios de la conectividad, donde seguramente serán distintos modelos. En zonas donde la actividad económica es más grande, modelos más cercanos a la economía de mercado, y en zonas donde la actividad económica es un poco más reducida, modelos de otro tipo que consigan otro tipo de sustentabilidad, ¿no? No necesariamente... Bien. ¿No está de acuerdo? No, creo que tenemos que dejar de pensar dos modelos y dos escalas, ¿no? O sea, el sistema de las pequeñas economías no pueden escalar porque también tienen muchas veces otro tipo de modelo de abordaje, ¿no? Yo creo que el modelo de clúster, de alianza, entre los grandes, lo más grande, que tiene más rentabilidad económica, con lo más pequeño, tiene que funcionar en todos los lugares. Y eso es lo que nos va a permitir cerrar la brecha. Si pensamos con dos formatos diferentes, ahí es donde la brecha van a seguir estando. Me retracto entonces. Y vamos con modelos que logren equilibrar para arriba. Así que bueno, muchas gracias a los panelistas, muchas gracias al público. Dejo a Pilu Giraudo para que haga un cierre final. Gracias, David. Y qué rápido que te convenció Fabiana, ¿eh? Mirá que un economista no es fácil. Bueno, agradecerles a todos, a los panelistas y a ustedes que nos acompañaron en esta propuesta. Porque como decíamos, nosotros trabajamos ofreciendo iniciativas, propuestas e invitando a las distintas organizaciones, instituciones y personas, conocimientos y saberes también, experiencias que tienen que estar vinculadas para poder llegar a posibles soluciones. Creo que hoy ustedes cuatro y con tu gran ayuda, David, nos dejaron cada uno puertitas bien claras, abiertas de lo que podríamos hacer. Y lo que mejor nos dejaron es la apertura y la disponibilidad para pensar en estrategias juntos. Así que ahora tenemos que redoblar el compromiso y bueno, invitarlos a todos los que nos están acompañando que se quieran involucrar de alguna manera para estas iniciativas tan necesarias para toda la Argentina. Y como también les contábamos, trabajamos en red, trabajamos uniendo voluntades. Hoy no puede ser diferente y queremos presentar una nueva unión de voluntades. Venimos intercambiando posibles trabajos juntos y hoy queremos hacer pública nuestra vinculación con Banco Patagonia. Está acá parte del equipo. Seguimos sumando actores para poder seguir avanzando todos juntos, así que me encantaría invitar a Karina Gómez Vara, superintendente de negocios con empresas, a Laura Barale, gerente ejecutiva de planeamiento, marcas y comunicación, y a Ignacio Frigerio, jefe de segmentos negocios con empresas. Gracias por esta participación que nos dieron la realidad en este evento, para nosotros la primera vez. Y sí les quiero contar que para nosotros es muy importante entendernos que formamos parte del agro. Hoy claramente estamos juntos a las mujeres que representan el agro en esta sala, pero sí darnos cuenta que hoy cada cliente agro que nosotros tenemos enfrente, no importa cuál sea su condición, y eso es lo importante tener en claro, tenemos que entender cuál es la actividad que hace.
Claramente yo soy correntina, si vamos a hablar de conectividad, tengo muy en claro cuáles son aquellas situaciones que dependiendo en qué lugar de nuestro país estemos, la vivimos todos los días, independientemente de cuál es la actividad, pero en el agro puntualmente la vivimos y muy seguido porque hemos tenido situaciones complicadas durante este año y el banco ha entendido que nos tenemos que juntar con cada cliente en particular, ver su campo, porque ahí es donde está la realidad, no detrás de una oficina, y por eso queremos invitarlos desde ese lugar a que nos conozcamos. Yo siempre digo que las cosas tienen que ser el ganar-ganar para ambas partes, entendiendo cuáles son las realidades que se vive en cada una de las actividades del agro. Hoy podemos pensar, bueno, ¿qué necesitamos para mantener nuestro rodeo? Y puede ser esa la visión. O, ¿qué necesito para poder cosechar mi fina? Que sabemos que con la gruesa no nos fue tan bien. Y esa es la realidad con la que tenemos que juntarnos con cada productor agropecuario de este país. Especialmente, ¿por qué no? Hoy represento al banco y estoy en la superintendencia que está a cargo de todo el negocio corporate y empresas agro, lo digo muy grande porque es mi mayor gusto dentro de mi función, y también entendernos que sentados en el 1 a 1, no importa cuál sea la producción, seguramente encontraremos cuál es no solo el apoyo financiero, porque a veces tenemos que entender que también hay una capacitación detrás que entre todos tenemos que apoyar. Principalmente lo que fue este tema hoy, la conectividad. Y forma parte también de la transacción que un banco hoy, desde el punto de vista operativo, tiene que llevar adelante para acompañar a nuestras productoras agropecuarias. Así que muchísimas gracias por esta participación a todo el equipo de Red de Mujeres.